7 de la mañana, 14 minutos. Gracias por seguirnos a través de las pantallas de Ecuador TV en todo el país y más allá, a través de nuestras redes sociales. Está con nosotros Íñigo Salvador, Procurador General del Estado. Buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Usted ha dicho que Julian Assange debe poner dos opciones en su balanza: estar confinado de por vida en la Embajada de Ecuador en Reino Unido o entregarse al gobierno de Reino Unido para purgar una pena de 6 meses y salir en libertad. Pero, sin embargo, en la misma declaración, usted admitió que podría ocurrir que el gobierno británico termine entregando a Julian Assange al gobierno de Washington. Entonces la balanza tendría que sopesar un riesgo adicional, no solo los 6 meses, sino la posibilidad de un juicio y una pena de muerte. Buenos días. Buenos días, Eduardo. El canciller Valencia, el día 24 de agosto último, entregó al señor Baltasar Garzón y al señor Julian Assange una carta en que justamente le decía: vea, el problema hemos tratado de solucionarlo como gobierno, pero nos hemos topado frente a una posición irreductible del gobierno británico. De modo que más no podemos hacer, la solución está en sus manos. Y las alternativas que le planteamos son dos: o se queda en la Embajada del Ecuador indefinidamente, pero eso sí tendrá que atenerse a unas reglas de un protocolo, que es lo que se le presentó hace pocos días, y la otra alternativa es que se pueda entregar directamente a la justicia británica, que le persigue por haber violado los términos de su libertad condicional. Hemos obtenido, le dice el canciller Valencia en esa carta, hemos obtenido garantías del gobierno británico en el sentido de que, juzgado, la máxima pena que enfrenta es una pena de entre 3 meses y 6 meses, y quizás una multa. Y la garantía de que no será extraditado a un país en donde corre peligro su vida. El abogado del señor Assange, doctor Carlos Poveda, después de la audiencia de la acción de protección de la semana anterior, añade una condición. Dice: sí, el señor Assange podría entregarse siempre que le den la garantía de que no será entregado a los Estados Unidos. El gobierno del Ecuador frente a eso no puede hacer nada, no puede negociar los términos de a qué país entregarle y a qué país no entregarle. La única garantía que ha dado el Reino Unido es que si es que se le entrega, si es que alguien pide la extradición, habrá que verificar que su vida no corra peligro. No, que no es una contradicción de términos establecida por el gobierno del Ecuador, es simplemente el estado de la situación. Pero si es que él decidiera no entregarse, puede quedarse en la Embajada del Ecuador. Es una situación absolutamente complicada, a veces insostenible, pero para eso está el derecho de asilo. Hay casos en que había un famoso caso de un cardenal en Hungría en la época de la Guerra Fría que estuvo 15 años en la Embajada de los Estados Unidos en Budapest. Esperemos que la cosa no se alargue tanto. Ahora, para entender al detalle lo que se ha dicho, ¿en dónde se cifra la inflexibilidad del gobierno británico? ¿Qué es lo que no aceptó? El gobierno británico dice, a ver, para comenzar, hay que entender que en la estructura de poder británica, la separación de poderes es una separación absolutamente estanca. No hay forma de que un poder influya en el otro. Las relaciones que tiene el Estado del Ecuador a través de su Cancillería son con el Ejecutivo británico, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores dice: nosotros es poco lo que podemos hacer. La justicia británica persigue al señor Assange porque él incumplió los términos de su libertad condicional. La única forma de terminar esto es con una resolución en sentencia de un juicio por esta infracción. De modo que si él se entrega, se le juzga y se le condena, quedará en libertad después. Esa es fundamentalmente, esos son los términos de la irreductibilidad de los británicos. Se ha intentado todo. Normalmente cuando una persona recibe la protección a través del asilo, el Estado asilante solicita al Estado territorial donde se encuentra la misión diplomática un salvoconducto para que el asilado pueda dirigirse de la misión diplomática a una frontera, a un puerto o a un aeropuerto para que vaya al territorio del país asilante. En este caso el Reino Unido se ha negado
justamente porque existe un juicio pendiente contra el señor Assange. Ahora, más allá de cualquier controversia, ¿usted define al señor Assange como refugiado bajo protección del Estado ecuatoriano en calidad de ciudadano ecuatoriano o de asilado? La situación es compleja y es un tanto anómala. La institución del refugio funciona para ciudadanos extranjeros. El señor Assange adquiere la calidad de asilado como ciudadano extranjero, como ciudadano australiano, y es en el transcurso del asilo cuando adquiere por naturalización la ciudadanía ecuatoriana. Ahí es cuando se da la anomalía. El Estado ecuatoriano está en el momento actual otorgando su asilo a un ciudadano ecuatoriano. Eso en circunstancias normales no habría ocurrido jamás. Y eso es lo que determina la anomalía. Si me permite, es decir, si un ciudadano ecuatoriano por cualquier circunstancia se considera perseguido, más aún perseguido político, y busca refugio en una embajada ecuatoriana en el mundo, ¿esta embajada no debe abrirle las puertas? No. De acuerdo con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, las embajadas, las sedes diplomáticas no pueden ser utilizadas como un subterfugio para escapar a la justicia del país que le persigue. En ninguna circunstancia. En ninguna circunstancia. Porque sería utilizar la inmunidad de la sede diplomática como un escudo contra un delincuente que puede ser común o puede ser político. La verdad es que el tema de los delitos políticos no está definido en ningún código. Corresponde al Estado asilante el definir si la persecución es política. A veces la persecución es política a través de delitos comunes, como ha sido al parecer el caso del señor Assange. Pero, si me permite, parece un contrasentido que un ciudadano extranjero tenga mayores derechos frente a la embajada ecuatoriana en cualquier lugar del mundo que un ciudadano ecuatoriano. Lo que pasa es que un Estado no tiene jurisdicción penal en el territorio de otro Estado. En ese Estado es la justicia que ejerce jurisdicción en ese territorio la que tiene que actuar. El Estado que tiene su misión diplomática ahí no puede utilizar la inmunidad de su sede diplomática para garantizar la impunidad del delincuente ecuatoriano, pero delincuente al fin y al cabo, o por lo menos perseguido por la justicia para determinar si es o no delincuente. Presunto. Hay un protocolo que rige en este momento el amparo de la embajada ecuatoriana en Londres sobre el señor Assange, y entendemos que él debe asumir, de acuerdo a este protocolo, gastos de alimentación, cuidados médicos y lavanderías, el cuidado del aseo de su gato, etcétera. La defensa del señor Assange ha dicho que es evidente que él, en circunstancia excepcional como la que se encuentra, no tiene un trabajo remunerado y por lo tanto no dispone de recursos que le permitan afrontar gastos de su estadía en la embajada ecuatoriana. Le pido su comentario sobre esto, pero más allá, ¿es esta una exigencia acorde con las convenciones de derecho internacional que rigen el asilo y la protección? Sí, curiosamente, y digo curiosamente porque parecería que si le prestas protección a un ciudadano que huye de una persecución política, esa protección debería ser completa, entendiendo por completa y gratuita. Pero curiosamente la Convención de La Habana sobre asilo diplomático dice que el Estado que concede el asilo no tiene la obligación de cubrir los gastos de permanencia del asilado. El Estado ecuatoriano se ha hecho de la vista gorda de esta disposición de la Convención de La Habana y ha asumido en su totalidad durante ya 6 años los gastos del señor Assange, incluidos los gastos de comida. La situación ha llegado ya a un extremo en el cual el tiempo originalmente previsto, razonablemente previsto, porque en ese momento, hace 6 años, no se podía saber siquiera cuánto tiempo podría durar el asilo, y de hecho ahora no sabemos tampoco cuánto más pueda prolongarse. En ese momento no se pudo saber y claro, esos gastos se han extendido, sumado al hecho de que ha habido ciertas irregularidades en el comportamiento del señor Assange que impone que el Estado ecuatoriano le
proponga, le presente este protocolo para que él lo cumpla. 7:24 minutos, seguimos en este diálogo con el Procurador General del Estado, hablando de gastos. 5 millones de dólares gastó el Estado ecuatoriano entre 2012 y 2017 en esa llamada Operación Hotel, que habría sido aprobada por el expresidente de la República, Rafael Correa, para proteger, vigilar, pero además espiar a Julian Assange como huésped de la Embajada ecuatoriana en Londres, según la versión que dio el diario The Guardian. ¿Cree usted que estos gastos deben ser auditados? Creo que sí. Yo creo que debe haber una política de absoluta transparencia. La situación del señor Assange en Londres, si bien originalmente fue producto de una verdadera vocación del Ecuador por proteger la vida de una persona que estaba siendo perseguida, y en ese momento un referente en el tema de la libertad de expresión. Con el tiempo han surgido versiones como la que usted nos reporta del diario The Guardian, que parecen mostrar otra cosa. Si es que esto es así, definitivamente esos gastos deberían ser auditados y establecerse responsabilidades en quienes... Más allá, ha dicho usted que el expresidente de la República, Rafael Correa, utilizó a Julian Assange. ¿En qué sentido? Yo creo que el expresidente Correa, utilizó la figura de Julian Assange como una especie de comodín en todo foro internacional donde se ponía en duda el respeto por la libertad de expresión en el Ecuador. Se le acusaba en la Comisión de Derechos Humanos, se le acusaba en la Relatoría de Libertad de Expresión. Entonces el gobierno del Ecuador decía, pero ¿cómo me van a acusar a mí de violar la libertad de expresión si nosotros estamos brindando asilo al más grande exponente de la libertad de expresión en el mundo, que es Julian Assange? Par de preguntas finales y temas infaltables. ¿Cuáles son las causas que en este momento justifican que el Ecuador mantenga la contratación de servicios de representación legal con bufetes y abogados en el exterior? Existen un sinnúmero de procesos arbitrales que todavía siguen, y existen notificaciones de nuevas controversias arbitrales que podrían concretarse en nuevos juicios arbitrales. El Estado ecuatoriano tiene que defenderse. Lo que yo sí propongo es una defensa igualmente vigorosa, pero con un control de los gastos mucho más estricto. Pero usted ha dicho que la falta de control del anterior procurador ha conducido al mal uso y al abuso de recursos en ciertos gastos de la defensa del país. Mencionaba usted gastos de viaje, viáticos excesivos e innecesarios. Sí. Yo creo que durante la década anterior la Procuraduría se contagió un poco de esa atmósfera de dispendio que ahora encontramos que había en todo el aparataje estatal, y que por esa razón se incurrió en gastos que habrían podido ser evitados sin que ello redunde en un desmedro de la defensa de los intereses del Ecuador. Para concluir, ¿qué hará el Estado ecuatoriano frente al fallo contrario a nuestro país en este tribunal arbitral de La Haya en el caso llamado Chevron 3? En el caso Chevron, lo primero que hemos hecho es presentar ya una solicitud de interpretación, es decir, le decimos al tribunal, hay cosas que no están claras. Explique, aclare. ¿Cómo pretende usted que tomemos estas medidas que usted ordena que se tomen cuando en el ordenamiento jurídico ecuatoriano eso no es posible? Esperamos una respuesta del tribunal hasta fines del mes de noviembre. Hemos iniciado también ya la preparación del escrito por el cual se demanda la nulidad del laudo arbitral en las cortes holandesas, que son las competentes para conocer de esta nulidad. Hasta fines de este mes tendremos que haberlo presentado, y ese es un juicio aparte, paralelo al proceso arbitral, que no sabemos cuánto tiempo vaya a demorar, pero probablemente un par de años. Gracias, señor Procurador, por estar aquí esta mañana. En Primera Impresión, Íñigo Salvador, nuestro invitado en esta mañana.